Buenas tardes. Vamos a comenzar con la mesa que nos convoca ahora, situar las prácticas artísticas ante el nuevo ciclo histórico en América Latina. En esta cátedra de pensamiento situado que coordinan Ileana Diegues y Ana Longoni, y que creo que, bueno, para mí en lo particular y en lo personal es una alegría enorme que ellas dos estén trabajando juntas con las instituciones a las cuales las dos pertenecen, la universidad y el Museo Reina Sofía, y creo que nos dan una oportunidad a todos los que estamos aquí, también interesados por lo mismo, de compartir este espacio diferente, me parece, para no solamente compartir conocimiento, investigaciones, sino también experiencias y prácticas artísticas, y me parece que es un espacio que va a seguir creciendo y que lo tenemos que defender entre todos y también nutrirlo, enriquecerlo. Lo que vamos a hacer ahora en esta mesa, que no es exactamente lo que está en el programa, y que me parece que es muy bueno también esa flexibilidad de ir nutriéndose de lo que va sucediendo, de lo que va aconteciendo en este lugar, es que como están Sol Enaro y Ana Longoni, y entre ellas habían decidido presentar el girográfico, que es un proyecto de investigación que están llevando adelante, y tenían la suerte de que otras compañeras del proyecto estén presentes aquí en México, también van a formar parte de esta mesa. Entonces, no voy a presentar a Ana y a Sol, que ya están en el programa y están, ustedes pueden leer ahí sus currículums, pero sí voy a presentar a las nuevas integrantes de esta mesa que nos van a acompañar hoy. Le voy a presentar a Elba Peniche, que es maestra en Historia del Arte por la UNAM, trabaja en el Centro de Documentación Arqueya del MUAC, realiza proyectos de investigación sobre práctica artística en México desde mediados del siglo XX y sobre los cruces entre arte y archivo. Cristina Ijar es investigadora en el CEDINAP del INBA. Sus líneas de investigación son dimensión estética, praxis artística y acción social. Y Fernanda Carvajal, a mi izquierda, socióloga, magíster en comunicación y cultura, doctora en ciencias sociales, actualmente es investigadora postdoctoral del IIGG CONICET. Desde el año 2008 reside en Buenos Aires y se ha dedicado a estudiar los cruces entre arte, política y sexualidad desde los años 70 en el Cono Sur. Entre 2017 y 2019 ha trabajado en la coordinación de la Red de Conceptualismos del Sur, formó el equipo curatorial de la exposición Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de la década de 1980 en América Latina, en el Museo Reina Sofía, Madrid, 2012, y sus itinerarios en Lima, 2013, y en Buenos Aires, 2014. Desde el año 2014 forma parte del grupo Micropolíticas de la desobediencia sexual en el arte, y desde 2015 trabaja junto con Alejandra de la Fuente en la conformación del archivo Yeguas del Apocalipsis, actualmente en acceso público en diferentes instituciones chilenas. Así que bueno, creo que lo más interesante es escucharlas a ella. Después vamos a abrir al público unas preguntas, así que vayan tomando sus notas. Gracias, Gabriela. Bueno, creo que todas las que estuvimos esta mañana quedamos tan fuertemente conmovidas por lo que pasó, que nos cuesta retomar la palabra, ¿no? Así que sentimos un poco esa dificultad para hablar, pero vamos a sostener este diálogo, y pensamos que era una buena ocasión para poner en común un proyecto de investigación que está en curso, que está en proceso. Es un proyecto colectivo que involucra a nosotras 5 y a muchos más. Son más de 25 investigadores, investigadoras, los que están involucrados en el girográfico, y nos parecía que era una buena forma de cruzar estas cuestiones entre arte, activismo, investigación situada. Era justamente exponer una serie de problemas, de puntos de partida, de materiales en proceso, no todavía de ideas difusas, no todavía cerradas o materializadas en forma muy coherente, para ponerlas en discusión con ustedes en este punto del proceso. Bueno,
Sí, el girográfico es un proyecto de la Red Conceptualismos del Sur. Voy a empezar, para los que no la conozcan, situando qué es la red. La red es una, ¿cómo llamarla? Ya no le puedo decir plataforma. Una iniciativa de un conjunto de investigadores, artistas de América Latina y de otras partes del mundo que nos articulamos en torno a varias cuestiones desde el año 2007. La red ya cumplió hace 2 años, sus 10 años de vida. Ya este es el 12º año. ¡Wow! La red inicialmente estaba conformada por muy poquita gente y fue creciendo muchísimo. Actualmente la conforman cerca de 40 personas activas y se articulan en torno a un montón de proyectos en 4 grandes nodos o zonas de intervención que tienen que ver con políticas de archivo, políticas de investigación, modos de visibilización o de activación, y el 4.º eje es publicaciones, ¿no? El proyecto quizás, bueno, aquí lo que tienen en la imagen, además de nuestro logo, es el título que nos nucleó el año pasado en la reunión plenaria presencial que hicimos en Buenos Aires: Saberes insumisos, ecologías de la acción, futuros emergentes. Podemos pasar a la siguiente, ¿no? Y como para poner un referente de un proyecto de gran escala o quizás más conocido de la red, de los muchos proyectos que venimos impulsando desde hace tiempo, mencionar Perder la forma humana, que fue un proyecto que también nucleó a 31 investigadores de la red, que desde el año 2010 nos nucleamos en torno a pensar nuevas formas de articulación entre arte y política en los años 80 en América Latina, pensando los 80 en un sentido bastante expandido, bastante generoso. En realidad nuestros 80 empezaban en 1973 con el golpe de Estado de Pinochet en Chile y concluían en 1994 con la emergencia del zapatismo. Esos 20 años que nos parece que reformulaban y que planteaban nuevas preguntas o nuevas formas de articulación entre estos ejes en relación a la época anterior, que había sido muy distinta. Aquí, como para que tengan una idea de nuestros modos de trabajo, intentamos generar en Perder la forma humana, que además de terminar en una exposición que sigue rolando, de hecho este año va a ocurrir en Montevideo, en Uruguay, pasó en Chile, en Lima, en Buenos Aires, además de en Madrid. Y la idea es que esos materiales sigan tomando nuevas formas y articulándose con investigaciones en curso. Algo muy importante es que la publicación que acompañó esta exposición no se concibe de ninguna manera como un catálogo, sino más bien como una caja de herramientas de conceptos claves que muchas veces emanan de las propias prácticas, de las propias experiencias, de los modos en que esos sujetos colectivos se enunciaron a sí mismos, se pensaron a sí mismos, y que nos permitían hilar, articular experiencias en apariencia muy distantes, disímiles, geopolíticamente o hablando, o incluso epocalmente, ¿no? Entonces, un poco aquí en esta imagen pueden ver algunos de esos conceptos que en el libro toman la forma de un pequeño ensayo de escritura colectiva y una serie de documentos que van asociando, hilando, articulando casos muy diversos entre sí. No tenemos tiempo de detenernos demasiado en esto, pero da un poco cuenta de nuestros modos de trabajo, ¿no? Del modo en que vamos no partiendo de un thesaurus previo, predeterminado, de conceptos dados o de una teoría preconcebida, sino intentando pensar con la propia práctica de la investigación, ¿no? Bueno, Girográfico empezó hace ya 2 años y va a tomar estado público a nivel de exposición recién en el 2021. Es decir, es un proyecto también de largo aliento y, como ya dije, nuclea a 25 investigadores por ahora, más o menos. Tenemos ahí una lista, no sé si alcanzan a leerla, de quienes estamos coordinando ese proyecto y quienes componen los equipos de investigación que en algunos de los países en los que estamos trabajando están participando. Muchos de estos investigadores
son de la red o no son de la red. Eso no es un impedimento para conformar este gran equipo de trabajo que, como digo, viene trabajando intensamente hace 2 años. Y me gustaría plantear primero, digamos, 4 grandes problemas antes de pasar la voz un poco para exponer algunos de estos conceptos claves que vamos, a los que vamos arribando, a los que vamos llegando en esta investigación en curso. El primer problema que querría plantear, si querés pasamos a la siguiente. Esta es la foto del encuentro presencial que hicimos en Buenos Aires de girográfico, aprovechando el plenario de la red, que lo hicimos en el taller de serigrafistas queer, del que voy a hablar enseguida, y esta es la exposición pública que hicimos de nuestras investigaciones, así como esta, en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el mismo encuentro. Esto para dar cuenta también de cómo intentamos generar un programa público que acompañe el proceso de investigación, no para mostrar conclusiones, sino para también abrirnos al ida y vuelta de un proceso que está todavía ocurriendo. Bien, estos son algunos de los conceptos, no todos, pero algunos de los conceptos en los que ya tenemos cierta certeza de que van a entrar en nuestro nuevo glosario o vocabulario al que estamos llegando. Ahora vamos a pivotear sobre algunos de ellos, pero sí quería plantear algunos problemas previamente. La primera cuestión tiene que ver por qué girográfico, por qué ese título. Y también querría plantear una mutación respecto de ese título. Inicialmente lo habíamos propuesto pensando en prácticas más situadas en los 60, 70. Por ejemplo, este es un afiche de Julio Lepar, el artista argentino, cinético. No sé si ubican la obra de Lepar, pero tiene nada que ver con este tipo de gráfica de denuncia figurativa vinculada a un momento donde el impacto del 68 sobre su producción afectó radicalmente su modo de hacer por mucho tiempo. Y lo convirtió en un gran articulador de iniciativas colectivas, muchas veces anónimas, en todo el continente. Entonces, esta imagen y por ahí la que sigue, que es una iniciativa de León Ferrari y Carlos Gorriarena en Buenos Aires en el año 66, que tenía que ver con generar una plataforma donde artistas de muy diferentes posiciones artísticas y políticas pudieran confluir en una toma de posición común contra la guerra de Vietnam. O la siguiente, que es parte de una serie de originales para afiches que decenas y decenas de artistas hicieron para repudiar la visita de Nelson Rockefeller en el año 69 en su gira por América Latina, y se llamó Malvenido Rockefeller. Entonces son distintas iniciativas en los años 60 que claramente nos situaban ante un momento bisagra en las prácticas artísticas de un conjunto de productores que, ante las urgencias que les planteaba su tiempo histórico, viraban radicalmente su modo de hacer, su modo de intervenir, el espacio donde intervenían, el lenguaje al que recurrían, y sobre todo el tipo de distribución o de circulación que pensaban para sus prácticas. En ese sentido empleamos inicialmente el término girográfico, y lo que nos pasó a lo largo de la discusión y de la investigación es que cada vez más nos pareció que esos casos históricos no podían ser el eje principal de este proyecto, sino que claramente había un tiempo histórico presente que nos estaba interpelando de una manera ineludible, y que el eje debía ser el presente, no los casos históricos. Esto no significa que en la investigación no haya casos históricos situados en los 60, 70, 80, 90, pero que fundamentalmente están allí como parte de genealogías, de hilos, de diálogos con prácticas presentes. El eje fundamental de la exposición entonces viró, en un momento tuvo su giro gráfico, podemos decir, y se ubicó drásticamente en dar cuenta del presente. ¿Esto qué quiere decir? Algo que realmente también nos interpela todo el tiempo, porque estamos ante, evidentemente, un cambio de un ciclo histórico en América Latina muy fuerte, en la derechización, casi en la emergencia de nuevas formas de fascismo, microfascismos o gobiernos directamente de ultraderecha represivos, como el de Brasil en este momento. Y ese presente a la vez es un presente que está cambiando vertiginosamente. Entonces nos parecía que cuando hablamos del presente en una investigación de este tipo,
que, como digo, tiene un largo plazo, tiene 4 años de duración, ¿de qué presente estamos hablando? Y esto también nos obliga a pensar otra cuestión. Por ejemplo, en este caso está ahí poniendo el afiche, uno de los afiches que habíamos recolectado como parte de la gráfica que había surgido en Brasil y fuera de Brasil, denunciando el golpe de Temer. Pero hoy eso es historia. Hoy tenemos a Bolsonaro y hay... Después, sí, dale. Entonces, por un lado nos parecía esto, que había un tiempo vertiginoso que nos implicaba que el presente era un presente totalmente inestable e inasible y que lo que hoy resulta nuestro presente, finalmente en 4 años iba a terminar siendo viejo, historia, ¿no? Y por otro lado hay ciertas pautas que me permiten introducir un tercer problema, que es la relación con la institución museo, ¿no? De lo que vamos a hablar bastante también en hoy, en cuanto a qué posibilidades nos da ese ingreso, en cuanto a recursos para poder hacer esta investigación colectiva, en cuanto al museo como una caja de resonancia que va a amplificar y a visibilizar ante otros públicos estas situaciones urgentes del presente en América Latina, que va a permitirnos articular un archivo de estas prácticas que de otra manera no sería posible, es decir, una serie de cuestiones que también con Perder la Forma Humana nos planteamos como posibilidades, pero a la vez que también nos exige, por ejemplo, una lista de obra en 2019, de lo que va a ser la muestra en 2021, por lógicas obvias de una gran institución que tiene que producir una exposición. ¿Y qué pasa con una lista de obra del 2019 cuando queremos hablar del presente, ¿no? Entonces ahí nos estamos planteando también cómo podemos buscar otras estrategias para seguir hablando del presente en el 2021 y después, que pueden tener que ver con un programa muy fuerte y muy permanente que desborde el museo, que ocurra también fuera del museo, de actividades públicas, de talleres, de producción gráfica en la calle, que logre poner en diálogo lo que está ocurriendo dentro con otros vectores que por estas dimensiones institucionales no puedan entrar en la lista de obra oficial, o modos incluso de infiltrarnos dentro del museo para producir allí otras intervenciones gráficas. Entonces, con esto, 3 problemas. Hay un cuarto problema que me interesa plantear, que tiene que ver con que hay otro estallido, desbordamiento que se planteó con la noción misma de gráfica. La noción gráfica evidentemente está muy presente en muchas de las prácticas o materialidades que estamos trabajando, pero no necesariamente es reconocible en todas ellas. Hay muchas dimensiones que tienen que ver más con los modos visuales o los modos performáticos en que la protesta social toma la calle, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, la noción tradicional de gráfica también se queda insuficiente respecto de eso, ¿no? Cuando hablamos de otros modos de hacer que tienen que ver, por ejemplo, con los antimonumentos, con los bordados, con las acciones, etcétera, que no necesariamente se enrolan dentro del denominador común gráfica. Pero decidimos mantener este título porque nos parece que hay que ampliar esa noción, hacerla estallar, desbordarla y llenarla de nuevos sentidos, que tiene que ver justamente con, me parece, con el desbordamiento de la noción misma de arte, ¿no? Para correrse a una interpelación desde la transformación de la forma misma de la protesta, de la marcha, de la manifestación, de los modos de ocupar el espacio público. Bien, esos serían los 4 problemas. Hay un quinto problema que queríamos plantear antes de pasar a los conceptos, que tiene que ver con las temporalidades. Recién hablábamos de esta decisión de ubicarnos fundamentalmente en este presente inestable, este presente cambiante, este presente que se nos escapa todo el tiempo, pero a la vez, sin duda, van a resonar, a reverberar, a tener cabida en diálogo casos históricos. Pero lo que decidimos definitivamente es que esos casos históricos de ninguna manera iban a ser un capítulo aparte, sino que iban a estar claramente puestos allí en diálogo con las prácticas actuales, como genealogías que incluso están en fricción, que generan nuevas rutas o nuevos trazados, nuevas huellas.
Y queríamos poner un par de ejemplos de esto para llegar a un diagrama que estamos también ensayando, que no es definitivo, respecto de cómo entendemos esas temporalidades dislocadas o abiertas. Este ejemplo es de Colombia y tiene que ver con la reutilización actual en campañas electorales de carteles de candidatos del M-19, candidatos de la izquierda colombiana que fueron asesinados en los años 70, que habían sido candidatos, fueron asesinados y hoy los integrantes de la agrupación Hijos Colombia recuperan esos afiches y los vuelven a instalar en el espacio público. Entonces nos parecía que era un ejemplo de anacronismo que puede generar una irrupción de ese pasado y un llamado de atención respecto de lo que todavía está abierto de ese pasado en el presente, de lo que todavía puede ser una interpelación de lo irresuelto. El otro ejemplo que pusimos, no sé, Sol, si lo querés contar vos. Sí, este ejemplo es del no grupo de la Agenda 83, ¿no? Que también fue un proyecto que hicieron en el contexto el coloquio de arte no objetual en Medellín y que también de alguna manera nos hace sentido, no necesariamente porque tenga que estar convocado al final en el proyecto, pero como una imagen que por un lado es una caricatura política que en términos, digamos, artísticos tradicionales desde la institución, pues no se aprecia, ¿no? O sea, digamos que no es el bien al que se está acostumbrado, digamos, en el circuito de la historia del arte y de los museos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también pues la vigencia del mensaje, ¿no? O sea, de cómo en una frase hay, digamos, una especie de actualización con nuestro presente, ¿no? En el que esta frase la podría decir México actualmente en relación, pues, a los periodistas y a tanto silenciamiento, digamos, que hay. Y por otro lado, también este ejercicio que hizo el no grupo en colaboración con Proceso Pentágono y con Grupo Mira, ¿no? Que aquí está Víctor, de alguna manera ese dispositivo que era editorial y era una agenda, ¿no? Que simplemente, digamos, modificaban los onomásticos, ¿no? Y los politizaban, de alguna manera funcionaba también como un dispositivo de internacionalismos, ¿no? O sea, digamos, ellos van a Colombia, regresan a México, hacen este ejercicio y viralizan también, digamos, la situación a través de este dispositivo. Quizá también nada más sumar a algunas cosas que planteó Ana sobre la red de conceptualismos que me parecen muy importantes, es que la afinidad, digamos, de un posicionamiento ético-político de la mayoría de los que estamos ahí, de los que formamos parte de esa iniciativa, y que ese posicionamiento ético y político es real, o sea, no es únicamente, digamos, como un proyecto de investigación que circunscribe a eso, sino que intentamos pues ser consecuentes de alguna manera en nuestras acciones y en nuestras investigaciones, muchas de las cuales tienen una salida como parte de la red. Y una cosa que es muy importante, que estuvo en Perder la Forma Humana y que están en Girográfico, es que las investigaciones son muy grandes, o sea, convocamos muchísimos materiales, ¿no? Digo, con Elba y Cristina en el caso de México fue un Excel, es un Excel espantoso, que sabemos evidentemente que no todo eso va a formar parte de la salida pública, del dispositivo editorial, del dispositivo expositivo, pero que hay un compromiso también en los sujetos individuales para seguir jalando hebra de esos materiales que estamos releyendo e hilvanando unos con otros. Y a propósito de eso, pues volver a lo que significa la práctica situada, ¿no? O sea, pensar que tanto Perder la Forma Humana como Girográfico tiene un interés en revisar una escena distendida, geopolítica, pero que no opera por episodios nacionales, ¿no? Que eso ha sido también muy importante, hacer el ejercicio constante y tratar justo en esta selección de conceptos que nos están guiando de alguna manera como itinerarios, ver cómo podemos participar de esas producciones que muchas de ellas han sido soslayadas, ¿no? Digamos, por el ojo grande, digamos, de la práctica artística, cómo podemos hilvanar esas producciones por sus afinidades más que por sus contextos específicos, ¿no? O sea, cómo hay una serie de empatías desafortunadas en los casos que estamos trabajando y que no tienen que ver con un contexto nacional. Bueno, este es el diagrama que nos propuso André Mezquita, que es parte del equipo coordinador del proyecto, luego de varios intentos para pensar una temporalidad que no es una temporalidad lineal, obviamente,
donde empezamos a trabajar con la idea de los círculos que se cruzan, que se entrecruzan, con el espiral, y finalmente llegamos al Quetzalcóatl, ¿no? Como forma de articular una temporalidad que, como digo, es entremezclada, donde el tiempo, digamos, las experiencias del pasado nutren experiencias del presente, a veces incluso desde su silencio, su invisibilidad, pero también nos permiten imaginar otros futuros posibles, ¿no? En esa temporalidad dislocada, llena de anacronismos y de vueltas, es que estamos trabajando, porque de ninguna manera la muestra va a tener un capítulo histórico y el presente, sino que va a estar todo entremezclado. Sí. Solamente para también sumar un par de cosas, para quienes conocían el proyecto de Perder la Forma Humana, recordarán que había un mapa, no que era un mapa, digamos, mucho más digamos, tradicional en su diseño, pero lo que intentaba era justamente como empezar a conectar como todos esos casos a través de años, ¿no? O sea, como una serie de reverberaciones, más que de contextos otra vez nacionales. Decir que este diagrama es el tercero de posiblemente otros que vendrán, ¿no? Pero es estar ensayando cómo podemos visualizar, ¿no? O cómo podemos organizarnos medianamente. Bueno, pasamos al primer concepto que vamos a expandir un poco más de estos muchos conceptos, y como ya les dijimos, no se trata de todo el material que va a entrar, sino que hicimos énfasis sobre todo en México para que haya más resonancia, ida y vuelta, respecto a algunos materiales que están en proceso, que tampoco sabemos si van a ser definitivos, y poniéndolos en sintonía o en diálogo con algunas prácticas de otros contextos. Pasafronteras, le paso la palabra a Fer, es un concepto acuñado por un grupo de migrantes bolivianas, de mujeres bolivianas que viven en la periferia, en el Gran Buenos Aires, y que tienen un taller de producción gráfica. Bueno. Sí, que tienen eso, un taller de producción gráfica que se llama La Voz de la Mujer, que es uno de los casos también que nos plantean, otro quizá de los desafíos de la exposición, que es que vamos a trabajar con colectivos que se autoidentifican desde el mundo del arte y con colectivos que se autoperciben más bien desde las militancias. En este caso es un colectivo donde las personas que producen la gráfica no se conciben a sí mismas como artistas, digamos, sino que son militantes de un movimiento social, que es un movimiento social piquetero, que forma parte del movimiento piquetero argentino, de tendencia libertaria y también donde tiene una fuerte presencia el feminismo comunitario. Y un poco el concepto surgió ahí de prácticas que ellas mismas empezaron a hacer de hecho con módulos móviles que iban conformando diferentes imágenes. Y que ha sido una experiencia muy interesante porque además el taller de gráfica, que es una cooperativa de trabajo al interior de ese movimiento, ha permitido que esas, digamos, productoras que a la vez son militantes puedan expresar cosas a través de la imagen que a veces a través de las consignas no ha sido tan fácil de expresar, y que tiene que ver también con que son mujeres quechohablantes la mayoría. Entonces, de alguna manera, ese concepto que apareció ahí se fue cargando de diferentes significados, se va a ir cargando también de otros significados con otras piezas, porque tampoco es la idea que, digamos, que solo nombre estas piezas gráficas, pero un poco tenía que ver con esta idea de habitar en la frontera y de qué imágenes y qué palabras surgen de ese habitar en la frontera entre diferentes lenguas y cómo atravesar sí, digamos, espacios que muchas veces se ven como delimitados de manera, o sea, que no se cruzan, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, el movimiento piquetero y el mundo del arte, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con ese tipo de cruces. A mí me gusta también explicarlo mucho con la idea de que en el trabajo que hemos ido realizando con las compañeras, por ejemplo, aparece mucho la idea de los sueños, y como en los sueños siempre aparece Bolivia, porque la mayoría vienen de localidades rurales, y en ese sentido un habitar en diferentes lugares y la necesidad de estar permanentemente traficando y mezclando códigos como una manera de sobrevivencia y de resistencia también, ¿no? Entonces con eso un poco tiene que ver el concepto. Acá hay algunas imágenes que tienen que ver sobre todo con la producción gráfica, que tiene que ver con calendario de este movimiento social, pero que también
Si quieres pasemos a la otra sola. Este, por ejemplo, es un afiche que es bordado también, que eso es algo que vamos a hablar en un ratito, que tiene que ver más con las gráficas demoradas, pero que fue una imagen que surgió a propósito del fallecimiento de una compañera militante travesti del movimiento, producto del VIH. Y bueno, nada, son como, hay diferentes tipos de producciones y también algunas acciones performativas como esta, que bueno, que también tiene que ver con acciones de solidaridad internacional, porque esta es una acción que surge por la muerte de las... No, esta es por la de las 46 niñas que murieron en un incendio en Guatemala. No sé si recuerdan ese caso. Y esto se hizo enfrente de la Embajada de Guatemala. Entonces, bueno, como que un poco el concepto, digamos, nació de aquí, pero la idea es poder irlo también elaborando colectivamente y a la vez, bueno, irlo pudiendo hacer funcionar como un articulador de diferentes experiencias, ¿no? Y dentro de este mismo concepto también por ahora estamos incluyendo estas gráficas que, bueno, yo personalmente les tengo mucho cariño, las hizo un artista chileno que se llama César Valencia, que vive en Argentina y que es un trabajo que puede inscribirse en Pasafronteras y también en la idea de gráfica urgente, que es otro de los conceptos que estamos manejando y que se expresa muy bien en las condiciones de producción, porque son gráficas son silografías sobre servilletas que el artista recoge o recupera de los restaurantes porteños que ocupan unas servilletas que son así en ese formato, digamos, y que permiten ser usadas como papel. Y que, bueno, por lo tanto, o sea, es como una gráfica muy barata y que está como un modo de canalizar la rabia y el descontento y la impotencia de un lado y del otro de la cordillera. Y también han sido un modo de intervenir en algunas circunstancias concretas. Por ejemplo, en una actividad que se hizo sobre el 11 de septiembre en Chile, en Buenos Aires, en una asamblea sobre activismos antirrepresivos LGTB, donde él va y interviene con esa gráfica y la reparte, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, una de las posibles maneras de leerlo también era como una especie de brigada Chacón sin partido, y que se sale del muro y gira, digamos, ¿no? y se reparte. También circula en internet y bueno, pero tiene que ver con esta idea de una gráfica que circula entre dos países y donde algunas consignas como esta, que fue la consigna por la despenalización del aborto en Chile, que funcionaba también muy bien en Argentina, incluso generó distancia en Argentina, porque en esa oposición entre lo legal y lo libre, ¿no? O sea, como aborto legal, claro. Entonces, bueno, es ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso. Siguiendo con esta idea del internacionalismo, también nos permite recuperar un caso histórico que tiene que ver con la solidaridad de exiliados latinoamericanos en Europa, pero también colectivos de artistas europeos que en torno a una asociación que se llamó AIDA se nuclearon en distintas ciudades europeas desde el año 79 en adelante, generando una serie de acciones performáticas, callejeras, manifestaciones. Por ejemplo, podemos pasar las fotos siguientes, en este caso produciendo banderolas de pintura hechas como pancartas que se llevaban en la calle en una acción. No sé si alguno recuerda la película de Solanas, El exilio de Gardel, ahí aparece filmada esta manifestación, o esta otra acción que está después, que se llamó 100 artistas argentinos desaparecidos, usando máscaras blancas de las que se venían usando en Europa para denunciar la bomba de Hiroshima, y que luego en América Latina se resignificaron muy fuertemente, sobre todo en Chile y en Argentina, en el movimiento de derechos humanos para denunciar la desaparición de personas. Esa migración de los sentidos y de los dispositivos, nos interesaba mucho pensarla a partir de este concepto de pasafronteras. Pero a la vez pasafronteras también es un término muy maleable que también nos permite pensar en el cruce entre arte y gráfica, entre diferentes técnicas o diferentes modos de intervención o espacios de intervención, siempre pensando en esas fronteras puestas en cuestión. Sí, en este caso es el proyecto mexicano de Huellas por la Memoria, Huellas de la Memoria, que desde 2015
se planteó un grupo de compañeros, no necesariamente artistas, uno de ellos sí, grabar las suelas de los zapatos de los familiares de los desaparecidos, que caminan y buscan y van desgastando los zapatos, y los zapatos en sí mismos ya son una huella de la exigencia, de la reclamación. Entonces hicieron esta convocatoria. De un lado, una suela del zapato tiene una breve descripción del caso, y en el otro hay un mensaje amoroso de quien dona los zapatos, el amigo, el familiar que dona los zapatos. Lo hicieron sin mayor pretensión otra más que dar consuelo, visibilizar la situación, acompañarse, dejar una huella también testimonial, que eso es importante de este tipo de producciones gráficas. Por un lado operan como testimonios de las innovaciones formales y técnicas de un momento histórico concreto, y por otro lado son testimonios también de hechos históricos que no debemos olvidar, ¿no? Entonces esta doble calidad de testimonio, primero en términos formales, objetuales, técnicos, innovadores, y esta segunda parte del testimonio que informa y da cuenta de una situación dada. Las otras gráficas que ahí aparecen son de Alfredo López Casanova, que es un escultor que ha hecho este tipo de gráfica urgente, ¿no? Ante cada agravio social o hecho histórico relevante, produce una de estas que generalmente circulan en redes sociales. Él también es miembro del colectivo de Huellas de la Memoria, que tuvo un éxito rotundo. Ahora tiene zapatos ya de otros países del mundo, ¿no? De Argentina, de Guatemala, de El Salvador, ya itineró por Europa, va para América Latina, es decir, construye ya otro tipo de presentación fuera del ámbito privado del dolor de una comunidad concreta, ¿no? Bueno, el siguiente concepto que vamos a abordar tiene que ver con contracartografías. Lo propuso André Mezquita a partir de una investigación que viene haciendo hace tiempo, pensando en una serie de artistas, pero también de colectivos de activismo que trabajan con la construcción de cartografías alternativas a partir de investigaciones muy complejas, ¿no? Pusimos dos imágenes de este tipo de mapeos o de cartografías alternativas que visibilizan diferentes tipos de situaciones, ¿no? Denuncias ecológicas o políticas o del tipo que fueran, a partir de la herramienta del mapa. André propuso una serie de mapas de este tipo que queremos poner en relación con algunas investigaciones mexicanas. Y que probablemente, quizá muchos de ustedes conocen el trabajo de Iconoclasistas, que es uno de los colectivos con los que André ha trabajado de manera sistemática, digamos, y nosotros también, o el GAC, y quizá también con ellos se lleve a cabo algún tipo de taller, ¿no? Dentro del programa público que se pondrá en práctica cuando sea la exposición, ¿no? O sea, como cómo utilizar esas herramientas para poder visibilizar o dar lugar pues a mucho de lo que estamos trabajando, y que vamos a convocar pues también a otro tipo de agentes, sujetos que se sientan interpelados y que quieran contribuir a pues a esta pregunta, digamos, abierta, o estas preguntas. En este concepto de contracartografías, en el caso de México sugerimos también, todavía no hay un acuerdo de si van a quedarse o no el material, pero probablemente ustedes recordarán algunas de estas intervenciones en el contexto de las primeras marchas de apoyo a los 43. Y yo recuerdo, ¿no?, que vi algunas de estas intervenciones en la nomenclatura, digamos, de las calles, las traté de buscar, me tardé muchísimo, en realidad supimos quiénes las hicieron hace un par de meses, pero buscando quiénes habían hecho estas intervenciones, pues que son muy sencillas, pero muy contundentes, ¿no? O sea, como que también ese tipo de, digamos, no quiero ir a lo formal, pero digamos como este tipo de ecuaciones donde el gesto bien logrado radica en otro sitio, ¿no? No en la economía del recurso, no en los grandes dispositivos, sino digamos en la habilidad para poder hacer algo sencillo pero contundente.
Entonces, buscando quienes habían producido estas intervenciones, llegamos en realidad al trabajo de Redetro. Seguramente han visto su trabajo, ¿no? Sistema de Transporte Onírico, que es un colectivo, una colectiva, que empezó su trabajo primero en España, después se vinieron a México y es elástica, ¿no? O sea, no tiene un número de participantes determinado, pero mucha de la gente que lo conforma viene de la comunicación gráfica. Y justo hicieron, de la comunicación gráfica, pues su habilidad para poder hacer, como dicen ellos, intervenciones semióticas, ¿no? Intervenciones semióticas en el mapa de la red de transporte público de México, ¿no? En la gran serpiente, como diría Marcos Curtix, ¿no? Aquí es un acercamiento, no sé si han visto su trabajo, pero lo que hacen ellos es subvertir, el nombre de cada una o de diferentes estaciones para actualizar, con un gesto y también irrumpir en el flujo cotidiano de la gente con estas acciones que a veces duran segundos, minutos, horas y cuando mucho duran días, ¿no? Pero pueden ver ahí, en vez de patriotismo, la cambiaron a matriotismo y en fin, ahí pueden ver algunas de las que han realizado. Aquí pueden ver, cómo ellos se infiltran, ¿no? Y se apropian, de la dinámica, oficial del sistema de transporte público. Se compran, el uniforme, se mandan a hacer los logos, o sea, se mimetizan, ¿no? O hacen una especie de camuflaje para poder pasar desapercibidos, y tienen súper estudiado dónde lo van a hacer, cuánto tiempo, quién va a hacer tal, y lo que hacen es hacer intervenciones con vinil, igualando la tipografía, el pantone, todo, para que sea una intervención que pase desapercibida el mayor tiempo posible. Entonces, claro, aquí en la estación normal, pues normalistas, ¿no? Entonces son este tipo de gestos, pues otra vez, entre comillas, muy simples, que cuando uno lo ve dice, claro, ¿por qué no se nos ocurrió?, ¿no? Y logran, como afectar la percepción o sembrar una pregunta en aquellos a los que a lo mejor les dice algo. Habrá mucha gente, como en todo, que no se siente interpelada, pero habrá algunos que de alguna manera se les quiebra su cotidianidad, ¿no? Y si les plantamos un 43, fue la pregunta que un grupo de personas se hizo a un poquito más de 6 meses de la desaparición forzada de los 43, que esto resulta importante, no hay que decir los desaparecidos, o sea, no desaparecieron, fueron desaparecidos. Entonces ahí hay una responsabilidad que hay que buscar y que es la que impulsa todas estas acciones. El 15 de, no voy a decir las fechas, la instalación de antimonumentos en la Ciudad de México nos ha parecido una de las acciones más importantes de los últimos tiempos, un aporte y una intervención urbana destacable que se ha realizado en esta ciudad desde abril de 2015 y hasta el 2 de octubre del año pasado. A la fecha hay 4 antimonumentos instalados dentro de esto que hemos calificado como una ruta de la memoria, el dedicado a los 43, que es más 43, para ser inclusivo a todos los desaparecidos y desaparecidas en México, el 49 ABC por la guardería ABC frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el más 65 de los 65 mineros de pasta de conchos que siguen sepultados, y por último el dedicado al 68 en el Zócalo. En estas ruta de la memoria, en la avenida más importante de la Ciudad de México, en la avenida Reforma, que ha sido despojada de todo su sentido original, todos los monumentos y estatuas y glorietas que hay ahí, despojadas de su sentido original, de ser héroes de la Reforma liberal, héroes de la independencia, que construyen este relato histórico de bronce, de memoria embalsamada, como advirtiera Galeano. Se ubican estos otros señales de memoria, huellas de hechos históricos que fijan el acontecimiento histórico y generan un acontecimiento visual. En ellos todo cuenta. La instalación sorpresiva, esto que les decía Sol de lo que hace Red Retro en el metro, pues imagínense esto en cinco acciones realizadas en secreto, que toman por sorpresa en una marcha, que desvían el curso y que colectivamente
se instalan. Quien haya tenido la oportunidad de atestiguar la instalación de uno de estos, pues es muy conmovedor, muy esperanzador. Cuenta el modo en que se instalan, los usos que se dan a los lugares de memoria que son fundados colectivamente, las apropiaciones a lo que esto da lugar en el cuidado amoroso de la gente, del ciudadano común, de los cualquiera, de los nadie, que van, siembran una flor, se ofrecen para las campañas de mantenimiento, las consignas precisas que acompañan cada uno de ellos para enfatizar el sentido del reclamo y de la alerta visual encendido, y además pues esto que exige una preparación y una seriedad absoluta en este tipo de acciones colectivas contenciosas, porque se oponen a un discurso hegemónico, se oponen a una verdad histórica, es esta coordinación para en el mismo momento lanzar la petición en change.org, lanzar una campaña de prensa, emitir un boletín, imprimir una postal, que ahí hay 2 muestras de las que se reparten en el momento. Entonces, todo esto que construye el espacio público, que es una ocupación del espacio urbano, ocupación con K, porque se destina para otros fines, genera otras relaciones sociales, da lugar a otros vínculos entre las personas. Es lo que construye pues esta ruta de la memoria, de estas memorias heridas que se abren camino en pellones por su construcción ante la falta de testimonios físicos, documentales, humanos, demás. Una memoria que está operante, que es viva, que es sin resistencia, que es memoria ejemplar, ¿no? Porque opera en el presente, pero sirve para echar una visión, dar una visión del pasado y proyectar el futuro, y es una memoria por elección y por adscripción de una comunidad que cada vez va creciendo. Entonces, creo que esta ruta, este último antimonumento es el dedicado a David A. Miguel, que está justo del otro lado de la glorieta que está en Bucareli Reforma. Tiene la particularidad que fue instalado en febrero del 2018 por la familia de Daniel. O sea, esta es una acción familiar que se sale de otro modo de hacer de los otros antimonumentos, pero que se incorpora también desde un espacio más íntimo, más privado, a esta ruta, ¿no? Y que también construye ello. Entonces, bueno, creo que esta ruta y este modo de hacer que insisto, en donde todo cuenta, es pues esta radicalización de la acción colectiva, esto de hacernos cargo entre todos, y bueno, la rabia y el dolor vivido íntimamente y sin sentido, pues se queda en eso, ¿no? En nostalgia y en dolor, pero cuando se junta, da lugar a estas acciones que creo que, bueno, están ahorita por primera vez ya como ruta de la memoria en la No Me Cansaré en el MOAC, y esperamos poderlas incluir en otras acciones. Sobre eso nada más apuntar un par de cosas, o sea que nos los hemos preguntado en el caso de la ruta de antimonumentos, o sea sobre, digamos, cómo opera el espacio público en la Ciudad de México y cómo hay siempre una imposición, digamos, de la escultura pública, que ya sabemos, digamos, por quién está tomada, y digamos de este ejercicio colectivo anónimo, ¿no? Que se apropia de la ciudad y que exige otro tipo de presencia, digamos, ¿no? Eso me parece súper importante. Y nada más para matizar sobre la presencia de el monumento el antimonumento en la exposición de No Me Cansaré, que tiene que ver también con las preguntas que constantemente nos golpean sobre el adentro, el afuera, la institución, desde dónde operar, cómo perforar la institución o cómo arañar de alguna manera y plantear como otro tipo de preguntas. Para mí fue muy significativo, o sea que 2 de los padres llegaron a la inauguración, y fue para mí, no sé, muy sorpresivo, pensando en lo que decían antes Mario y Lucas Avendaño, de este acompañamiento, ¿no? O sea, que ellos agradecían, o sea, que, no sé, a mí me dejaban sin palabras, pero ellos agradecían darse cuenta, porque decían, claro, nosotros en las manifestaciones estamos en otra cosa, y muchas veces no nos damos cuenta, digamos, como de los diferentes destellos de acompañamiento que van teniendo lugar. Y para ellos era importante, aún para nosotros en nuestro conflicto, ¿no? Sobre el adentro y el afuera, fue importante para nosotros darnos cuenta que para ellos tenía sentido que eso también estuviera ahí, ¿no?
Sí, solo dos cosas, esto sobre el adentro y el afuera antes de que se me vaya. Creo que esto de este imperativo de radicalización que exigen los tiempos infames como los que vivimos todavía, recordar, por ejemplo, en esto que hablaba Ana de las genealogías, pues por ejemplo en México una especie de consigna que en los grupos de los 70s y en el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura pues fue afectar todo el proceso, ¿no? Las condiciones de producción, las de circulación y las de valoración, que eso orienta este tipo de acciones que hoy tenemos. Y la otra sería la consigna de los jornaleros de San Quintín, todas las formas de lucha, lo cual incluye también ocupar espacios institucionales, ¿no? Bien, el siguiente concepto con el que estamos trabajando tiene que ver con, si se quiere, con la tensión o la dupla. Habitualmente cuando se piensa en gráfica urgente, gráfica de intervención inmediata, pero estamos pensando también, y es algo que discutimos el lunes en la primera jornada de este encuentro de pensamiento situado, en relación a lo demorado, a tiempos más largos de prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con el bordado, ¿no? O con otros modos de hacer que no tienen que ver con la inmediatez de la producción ya. Primero voy a poner algunos ejemplos de esta gráfica urgente, en el caso argentino, que estamos trabajando junto con Guillermina Mongan, y que tienen que ver un poco con la acción que hizo Mariela Scafati ayer en el segundo día de nuestro encuentro, contando en este ponerse sobre su cuerpo las camisetas serigrafiadas que los sucesivos grupos en los que ella viene interviniendo desde el 2001 en adelante condensan una historia de las luchas sociales y del activismo en la Argentina, a partir del denominador común de el usar la serigrafía como una herramienta de calle, una herramienta callejera que se imprime sobre la prenda de los manifestantes. Eso es algo que se acuñó a partir del colectivo TPS, Taller Popular de Serigrafía, nacido en el 2002 en el marco de la Asamblea Popular del barrio de San Telmo, del cual era parte Mariela, junto con Magdalena Gitri, que con otros artistas que conformaron este colectivo, y que primero hacían serigrafía sobre papel para hacer la gráfica de la asamblea y que de una manera un poco casual encontraron esta modalidad que es totalmente definitoria de su modo de hacer de ahí en más, que tiene que ver con este vínculo entre el que se saca la ropa para dársela al que serigrafía y aquel que la toma y la marca. Incluso contaban que en el periodo tan convulsionado de la historia argentina, que va del 2001, de diciembre del 2001 al 2003, donde había manifestaciones masivas todo el tiempo, con muchísima presencia de activismo artístico en ellas, esta acción cotidiana por ahí implicaba, de serigrafiar la ropa, implicaba que una misma prenda de vestir podía tener sucesivas capas que daban cuenta de esa historia condensada y vertiginosa que estábamos viviendo. El TPS se disuelve, creo que en el año 2007, si no me equivoco. Sería largo introducir el tema acá, pero tuvo mucho que ver, por un lado, la desmovilización que empezó a ocurrir en la Argentina, pero también la fuerte presión que sobre estos colectivos ejerció el circuito artístico internacional para intentar catapultarlos a ciertas bienales, etcétera, etcétera, que de alguna manera situó su práctica en otro contexto totalmente distinto. Y Mariela pasó a conformar unos años más tarde otro colectivo que retomó esta práctica, que es un no grupo, jugando un poco con la denominación mexicana de no grupo. Ellos se definen así y se llama Serigrafistas Queer. Serigrafistas Queer se convoca inicialmente para las marchas del orgullo LGTB, y es un grupo asambleario o un no grupo asambleario que se conforma para esa situación, produce consignas colectivamente, se define qué consignas se van a serigrafiar y se produce en talleres montados en el contexto de la marcha, igual que hacía el TPS unos años antes. Por ejemplo, voz a los movimientos del deseo o estoy gay, consignas o
esta panza es re gay, no sé, distintas consignas que producen en el contexto de las manifestaciones LGTB, pero también las manifestaciones feministas o las luchas por el derecho al aborto, a la legalización del aborto, etcétera, diferentes luchas, o al matrimonio igualitario, diferentes luchas que se vienen dando en los últimos años en la Argentina. Y finalmente hay un tercer colectivo que ha surgido en los últimos 2 años, con mucha potencia también, que se llama Cromoactivismo, integrado por varias artistas, entre ellas Marina De Caro, Mariela Scafati, Guillermina Mongan, etcétera, que lo que hacen es trabajar con la dimensión política del color, es decir, no asignarle al color un sentido ya dado, sino salir a disputar esos sentidos. Por ejemplo, hace muy poco hicieron una intervención muy fuerte a partir de los dichos de la creo que es la ministra de Educación brasileña, que salió a decir que las mujeres tenían que vestirse de rosa y los varones de celeste, y a partir de esa asignación tradicional de ciertos colores a los géneros binarios, ellas salieron a hacer una discusión muy fuerte disputando otras formas de entender el rosa o el celeste. Por ejemplo, fue una intervención de las primeras que hicieron en el contexto de una marcha del 8 de marzo, si no me equivoco, ¿no? Discutiendo también las asociaciones que habitualmente se hacen con el color rosa, pero también discuten el color marrón, el color gris, el blanco, etcétera, etcétera. Es la politización del color. Aquí pusimos, simplemente para traerlo a colación, algunas de las gráficas del movimiento estudiantil chileno que están trabajando Javier Amanzi y Nicola Cristi como parte de este proyecto, y que además nos parecía que resonaba mucho a alguien muy querido dentro de la red, que es Juan Carlos Romero, y la campaña que hizo hace unos años, que quizás algunos de ustedes conocerán porque tuvo resonancias muy fuertes en México, a partir de la consigna "Todos somos negros", que recuperaba una frase de la Constitución haitiana de 1807 y salía a discutir las versiones hegemónicas de los bicentenarios de la independencia de América a partir de la recuperación de esta enunciación de la cuestión de la negritud como una dimensión no racial, sino cultural y política. La Constitución haitiana decía algo así como: desde hoy todos los ciudadanos haitianos serán considerados negros, esto incluye a las mujeres, a los polacos y a los alemanes, y solamente deja fuera a quienes sean propietarios de esclavos o lo hayan sido, ¿sí? Es decir, convertir la dimensión de lo negro en una categoría política. Esta es otra de las gráficas del movimiento estudiantil chileno, que también resonó en las discusiones que tuvimos estos días. No es violencia de género, el género es violento. Ayer circuló en la mesa que coordinó Julia, y me parecía que estaba bueno también generar esos vasos comunicantes. Bien, vamos a pasar a gráfica de morada. Y bueno, otro ejemplo mexicano de este concepto de gráfica de morada del que hablaba Ana, es el proyecto de Fuentes Rojas, ¿no? Lo interesante, un poco también completando lo que nos explicaba Ana, es esta contraposición entre lo urgente y lo demorado, ¿no? Frente a estrategias como las de Red Retro o la red de antimonumentos, ¿no? Que están caracterizadas por acciones inmediatas movidas por la urgencia en el espacio público. Queremos también convocar otras iniciativas que tienen que ver con temporalidades de producción y de circulación demoradas, ¿no? Que implican otros ritmos de producción, otros ritmos de circulación, y que sin duda generan iniciativas y activistas también que tienen otra naturaleza muy distinta. En el caso de Fuentes Rojas, que fue un colectivo surgido en el 2011, y que tuvo su nombre inicialmente a partir de una iniciativa que consistía en pintar de rojo el agua de las fuentes de los parques públicos, un poco para hacer referencia a la sangre que se estaba derramando en la guerra contra el narcotráfico. Es un colectivo que ha ido creciendo y que va más allá, digamos, de un grupo artístico, ¿no? Hay activistas ahí también, y ha crecido también hacia otros puntos de América Latina. Y este proyecto en particular, que se llama Bordando por la Paz y la Memoria, una víctima, un pañuelo,
justamente convoca a momentos colectivos. Estas iniciativas son colectivas, son replicables, digamos, llaman a un momento de participación comunitaria en la que la gente se reúne a bordar, ¿no? Y cada uno de estos pañuelos blancos corresponde a una víctima, ya sea de asesinato. En este caso las historias se cuentan con un hilo de color rojo, o de desaparición, ¿no? Que en este caso son con color verde. Y lo interesante del proyecto, ¿no? es que convoca este momento de introspección, este tiempo detenido en el que la comunidad se junta, comparte experiencias, platica, y se generan actos visuales también de otra naturaleza, ¿no? Que tiene que ver también con esto que comentaba Ana, con ir un poco más allá de una idea tradicional de la gráfica, ¿no? Generar también visualidades y interpelar, digamos, el espacio público de otras maneras. Algo muy interesante también del proyecto de Bordando por la Paz y la Memoria es que implica también un modo de montaje, ¿no? El tendedero que se coloca, en el que se colocan estos pañuelos, está formado como en una especie de red de ajedrez que intercala un pañuelo y un vacío, ¿no? Ese vacío representa esa ausencia de esa víctima en la sociedad. Y juega con esta presencia y ausencia a partir de la memoria que convoca el bordado, el llamado, ¿no? Lo que se escribe mediante el bordado en el pañuelo. Y además también remite a la red, ¿no? Esta idea de la construcción colectiva, de un memorial que permanece en el espacio y que circula en el espacio y que se genera de manera colectiva, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo que pensamos para representar este concepto de la gráfica de morada. Y también nada más sumar una cosa, que justo también para volver al conflicto del adentro, del afuera, la institución, si sí o si no, que también es una discusión, digamos, añeja y que sigue golpeteándonos o golpeando, contarles que, por ejemplo, en el caso de bordados con fuentes rojas, ya en algún momento les habrían abierto el coche y les habían robado un gran costal con muchísimos bordados. Habían tenido también ya algunas tensiones en la aduana sobre qué era esto de material y en fin, digamos que estaban volviendo un poco sospechoso su quehacer, ¿no? Su quehacer anónimo colectivo y sostenido, ¿no? Porque es una práctica que lleva mucho tiempo. Y en algún momento, o sea, para convocar la idea de utilizar políticamente nuestros espacios de acción, desde el MUAC les lanzamos la propuesta, el guiño, de que dejaran en donación una parte de los bordados en el museo, sabiendo todo lo que conlleva. Digamos, sabemos que no está pensada, digamos, dentro del sistema artístico tradicional como mercancía, ni mucho menos, pero pensamos que era una operación también para poder salvaguardar esta memoria que nos corresponde a todos, ¿no? Entonces fueron varias conversaciones muy respetuosas como para tratar de transmitirles a ellas que era una operación estratégica, no una operación, digamos, de neutralización, como también se puede leer, ¿no? Al final ellas accedieron porque entendieron que era una manera de preservar una parte para fines de memoria. Entró a la colección artística, ¿no? En ese momento no había una colección de visualidades y movilización social desde el Centro de Documentación Arqueya, pero siempre lo entendimos ambas partes y el museo y todos como una operación de resguardo, ¿no? Sí, y otro ejemplo también de bordados es este caso de Gabriela, una chica muy joven que recuperó motivos de la gráfica, digamos, histórica mexicana, la gráfica del 68, y dislocando un poco su función o su circulación ordinaria, las convirtió en bordados, ¿no? Entonces agarró la clásica paloma del 68, esta otra escena callejera, ¿no? Y las convierte en bordados, ¿no? Entonces es un juego interesante con la temporalidad y la circulación que generan estos iconos gráficos en la esfera pública, en la historia, digamos, en el activismo. ¿Quieres comentar las arpilleras? Y bueno, acá igual ya mencioné un poquito sobre esto, pero quería agregar sobre todo que es
cómo se hace el bordado en la cooperativa es interesante también por el procedimiento, porque es colectivo, se van pasando las estampas y no es que una la borda una persona, sino que eso va rotando. Y esto me parece interesante recordar algo también, ahí aparece lo de Libertad Reina Marás, que es un caso que fue muy emblemático, donde quedó muy claro el rol patriarcal y racista de la justicia por una mujer que la condenaron por matar a su marido y no lo había matado, pero como solo era quechua hablante no podía comunicarse y fue presa por no poder defenderse. Y es una imagen que reiteradamente aparece acá y que tiene que ver con los calendarios, que era también otra forma de pensar la gráfica de Morada, porque son calendarios que van año a año y tienen una cosa un poco circular, ¿no? De ir cada mes, cada imagen de cada mes tiene que ver con lo que ritualmente las marchas que hay, una marcha emblemática de cada mes, por ejemplo, ¿no? Entonces son luchas que se van sosteniendo en el tiempo, ¿no? Y que tienen esta temporalidad cíclica y que también tienen que ver con esta idea de la gráfica de Morada y de ir como en el espiral un poco, pasando por el mismo lugar de diferente manera, porque el calendario, claro, son quizás los mismos eventos, pero se van cargando de otras imágenes, no sé, en el caso de Reina, después a Reina la liberaron, las propias el propio movimiento colaboró en esa liberación, Reina se sumó a la cooperativa, o sea, entonces es como bonito ver también cómo eso va también dejando huella de un proceso colectivo, por ejemplo, ¿no? Eso. Sí. Y generalmente el bordado es una combinación de serigrafía y bordado. Se borda sobre la serigrafía. Esta es una arpillera mexicana de una compañera de la foto que pasaste muy rápido de Paulina Domínguez, del proyecto de Textilo, que ha hecho del bordado pues su herramienta de trabajo, de lucha, de relación. Por ejemplo, estos son 52 bordados dedicados a Ayotzinapa. Son uno por cada normalista muerto o desaparecido, más unos generales que se hizo. Pero ahí lo importante es que se hizo en la asamblea, en el plantón de la Asamblea de Pueblos y Pedregales de Santo Domingo, Coyoacán, en el plantón que sostienen en Aztecas 215 en la defensa del manantial, de esta gentrificación y ecocidio que están llevando a cabo por intentar parar, haber destapado un manantial en la calle, tienen el plantón afuera y en esa dinámica se realizaron todos estos bordados que ahora son patrimonio de la Asamblea de Pedregales en solidaridad con Ayotzinapa. Y ella misma está desarrollando esta otra arpillera que tiene que ver con lo que se mencionaba al principio, pues de estos vínculos que se establecen. Las arpilleras originalmente son chilenas, pero bueno, ahora se está haciendo también reproduciendo lo acontecido en Ayotzinapa. Y bueno, pues los bordados zapatistas que todos conocemos, de cómo el movimiento zapatista dio lugar a una explosión creativa y una generación de posibilidades expresivas en sus comunidades, y bueno, serían unos como de los pioneros bordados mexicanos. Y este sería un ejemplo del otro caso, ¿no? de gráfica urgente. Es un mural más o menos de 2 metros por 3 que se generó en la Casa del Hijo del Aguizote, digamos para colocarse de manera muy veloz en el espacio público. Está conformado por 24 o algo así cuadros y viene junto con un manual de operación en el que se dan las instrucciones, ¿no? Para colocar este gran mural donde están las caras de todos los 43 desaparecidos y la estrategia, digamos, de este paquete gráfico es llegar al espacio público y colocar con engrudo que se puede generar de manera muy fácil en casa. Más o menos de este tamaño son cada una de las piezas y produjeron estos paquetitos, ¿no? Para llevar a las marchas y colocar de manera veloz en el espacio público.
y dejarlo, digamos, es una gráfica que también de alguna manera es efímera, ¿no? Que no dura demasiado, pero que está pensada como una acción, ¿no? Y que incluye este instrumento del que vamos a hablar también, que es un manual para colocarlo en el espacio público, ¿no? Entonces este es un ejemplo de gráfica más bien urgente. Bueno, esto es parte de la campaña Vivas Nos Queremos, que fue lanzada por un colectivo de mujeres en México, que ya tiene también su réplica o su, no sé cómo decirlo, en Argentina, ¿no? En Buenos Aires. También se ha generado la editorial El Colectivo, ligada al Frente Popular de Río Santillán, ya hizo la edición de las gráficas que se produjeron contra la violencia de género, contra los feminicidios. Estas forman parte de la primera serie realizada en México por este grupo de compañeras en esta campaña pues vigente, urgente y necesaria más. Y bueno, quizá algunos de ustedes conozcan la producción del Gran Om o Marín Sunza, que también participa, digamos, en otros contextos, genera estos cómics, estos carteles para distintos contextos. Él, digamos, tiene un fuerte vínculo con el zapatismo, estuvo en la otra caravana, estuvo en varias de las escuelitas y algo interesante de la producción del Gran Om es que recupera, digamos, una calidad del grabado de otro momento, ¿no? Grabado más tradicional o al linóleo y lo transfiere, digamos, a esquemas digitales, ¿no? Y genera esta gráfica que remite a otras formas anteriores de gráfica, pero mediante lo digital, ¿no? Lo cual le permite otros esquemas de circulación y de politización diferente, ¿no? Y en este caso ha generado también con una ética muy zapatista de generar vínculos y alianzas con diversos activistas y grupos, carteles vinculados, por ejemplo, con los aniversarios de la desaparición de los estudiantes, etcétera, ¿no? Quizá conozcan un poco de su trabajo. Y una cosita que es muy importante, que él opera realmente por coyuntura, ¿no? O sea, él no va e impone, digamos, ofrece su cartel, sino más bien las iniciativas ya conocen su trabajo y ellos se acercan para que él pueda resolver, digamos, algún tipo de visualidad sobre algún tipo de denuncia. Que esto nos hace, al menos a mí me hace recordar, por ejemplo, la práctica de Germinal, cuando Nicaragua también, que ellos se van a Nicaragua a dar talleres de producción de gráfica monumental, ¿no? de mantas, para poder de alguna manera poner su práctica al servicio de las movilizaciones en ese momento. Bien, otro concepto que vamos a presentar muy brevemente tiene que ver con lo secreto, porque habitualmente también se asocia la gráfica a lo público, a la intervención pública, pero nos interesaban modos de gráfica que se mantienen quizás replegados en espacios privados, íntimos o en circulaciones muy restringidas por las propias condiciones. En este caso, la investigación que está haciendo Fernando Davis sobre la fundación del Frente de Liberación Homosexual en el año 1973 en Argentina. Estos son volantitos hechos, dibujados, manuscritos y dibujados a mano sobre papelitos recortados que se repartían de mano en mano, es decir, ya es como una gráfica de digamos, donde ni siquiera aparece lo múltiple más que como gesto repetido, ¿no? De volver a escribir estos volantitos. Sí, de un formato muy minúsculo y íntimo y que, como digo, circulaban de mano en mano. Y también los primeros fanzines o revistas que publicaron desde el FLH, volantes, publicaciones muy precarias en fotocopias, que estamos recopilando para mostrar un poco el nacimiento de la primera organización homosexual dentro del contexto argentino. Judy Nilsson también es una propuesta dentro de la investigación de Fernando Davis para pensar en esta cuestión de cómo lo íntimo se vuelve público o se hace público y también la idea de un cuerpo gráfico, es decir, usar el propio cuerpo como matriz, en este caso de la fotocopia, poner fragmentos del cuerpo y fotocopiarlos y con eso luego hacer
carteles callejeros, ¿no?, de gran escala, desde la fotocopia del fragmento del cuerpo a la publicitación en el espacio público. Una especie de pre-posporno. Bueno, y ya acá como caja de desastre pusimos un montón de cosas que están todavía en proceso, la llamamos caja de herramientas un poco por eso, y tiene que ver más bien con ideas de cómo poner en circulación, cómo mostrar y cómo, sobre todo, activar estas prácticas en el espacio de una exposición museal, ¿no? Una de las primeras cuestiones que se nos ocurren es de ninguna manera mostrar las gráficas como obras, sino más bien mostrar las gráficas como resultado o como parte de un proceso que tiene que ver con modos de acción. Entonces, nos interesa mucho reponer en todos los casos esos modos de hacerlos de alguna manera, socializar las técnicas. Entonces, mostrar, por ejemplo, los schablones, montar una mesa de serigrafía o poner las matrices, socializar la técnica, ¿no? O, como decían antes, las instrucciones de uso, ¿no?, para esos dispositivos gráficos. Sí, la idea del manual, ¿no? O sea, de recuperar algunos manuales que han circulado en otros contextos, en los 70, en los 80, convocarlos y también pensarlos como un dispositivo que quizá haya que activar en función de las producciones que estamos trabajando desde el presente, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos. Este es el manual, ¿no?, para el fotomural del hijo del aguizote, para aprender a hacer engrudo y en fin. Y acá, esto que está acá, digo, ya nada más para ir hacia el cierre, ya más bien abrirlo a la conversación, es una especie de colofón, o sea, pensando otra vez en la articulación del adentro, el afuera, la institución, cómo operamos, desde dónde operamos. Quería aprovechar también para compartir un proyecto que está en permanente comunicación y afinidad con la Red de Conceptualismos del Sur, que es desde el Centro de Documentación Arqueya, dos colecciones que se están articulando, que están vivas, digamos, que fueron concebidas para que sean alimentadas colectivamente y de una manera, pues sí, ¿no?, o sea, permanente, que tiene que ver también con un poco la pregunta de Ana, ¿no? O sea, cómo damos lugar al presente y cómo damos lugar, por ejemplo, en un museo, en una institución que tiene, digamos, sus protocolos y su administración también rígida en algunos casos, cómo podemos parasitar de alguna manera los acervos y generar colecciones documentales de algunas iniciativas que se nos están escapando permanentemente, ¿no? Entonces, una de ellas es Visualidades y VIH en México, que es un esfuerzo también para reunir como los diferentes residuos sobre la condición del VIH, que tuvo una eclosión muy fuerte en los años 80, 90, y pues que evidentemente no se ha ido y sigue vigente entre nosotros, y ver cómo podemos, así como en girográfico, convocar materiales, residuos, visualidades, que no necesariamente tienen que ver con el arte, pero también, ¿no? O sea, en este caso, bueno, Armando Cristeto con la serie que hizo en el 79 del condón, que de alguna manera estaba ya también apuntando la pandemia que estaba a punto de eclosionar en México en el 83, que fue el primer caso, ¿no? Entonces estamos tratando de convocar este tipo de producciones, en este caso son más, digamos, desde el arte, pero hay otro tipo de imaginería, de merografía, de carteles que han circulado, que nos parece que es importante que desde algún espacio, y sobre todo en una institución pública y universitaria, pues haya un esfuerzo por resistir, digamos, el borramiento, ¿no?, que permanentemente nos aqueja. Y en el caso de la colección de Visualidades y Movilización Social, fue una colección que precisamente surge a raíz de la emergencia con Ayotzinapa y de sentirnos interpelados y de preguntarnos qué podemos hacer desde nuestros espacios de trabajo, ¿no? O sea, cómo podemos, más allá de ir a las marchas y estar rebotando entre asambleas y en ejercicios que uno requería, necesitaba para sentir que alguien que estaba haciendo algo se propuso, ¿no?, que se diera lugar a una colección abierta para empezar a reunir pues parte de estos residuos que evidentemente la GN no va a convocar, sobre todo en un contexto donde estaba muy en pugna, digamos, la Ley General de Archivos, ¿no?, que recordarán que estuvo a punto de depender de la Secretaría de Gobernación. Entonces, digamos que ante ese peligro se pensó como una especie de emergencia utilizar la institución para también hacer que ese patrimonio quede pues público, ¿no?
Esto que de alguna manera también lo revisamos en el argumento para giro gráfico, son registros, por ejemplo, que hizo un artista, pero que no están concebidos como arte, los hizo Eduardo Avaroa mientras iba caminando al Museo de Antropología al día siguiente de la segunda marcha, ¿no? Y recordarán que, bueno, en Rejas Chapultepec hacen estas exhibiciones, había una exposición sobre arquitectura moderna en México y pasó el enjambre de la manifestación cuando todavía venían desde arriba, digamos, y digamos que el enjambre hizo este tipo de intervenciones anónimas sobre las fotografías. Eduardo traía su cámara porque iba a trabajar, hizo el registro fotográfico, lo guardó, al día siguiente que regresó al museo a seguir haciendo un proyecto, ya lo habían obviamente borrado, ¿no? La Comisión de Limpia Urbana. Entonces es el tipo de materiales que estamos tratando de recuperar y no es una pieza artística, o sea, digamos, él hizo el registro, pero no es una obra que circula en términos de mercancía de arte contemporáneo, ni mucho menos, ¿no? Y materiales como estos que ayudan, digamos, para recordar esto que se ha estado hablando en giro gráfico, que es cómo tratar de reponer o de comunicar a las personas a las que les vamos a presentar este proyecto, cómo circulaban estos materiales en el espacio público, ¿no? O sea, no neutralizarlos, no sacarlos de ese contexto y hacerlos asépticos, sino, o sea, intentar redimensionar el espacio para situarlos, ¿no? Tal cual. Bueno, los papalotes que seguramente han visto. ¿No? Quizá, digo, para cerrar esta parte y dar pie a una conversación y a preguntas y tal, queríamos convocar esta cita de Sueli Rolnik, que también estuvo desde el inicio de la Red de Conceptualismos del Sur, que nos hacía sentido, la acabamos de meter la diapositiva a raíz de la presentación anterior, ¿no? Aun si estas voces no son tan numerosas y su timbre es sutil y frágil, apenas audible bajo el estruendo arrogante de las voces dominantes, tienen el poder de impulsar infradesplazamientos en la cartografía planetaria de las fuerzas políticas, culturales y subjetivas, desplazamientos que, aunque son invisibles, no por ello son menos potentes. Muchas gracias. Bueno, la verdad que escucharlas a todas es muy impresionante porque parece que estuvieran así todos los días trabajando juntas y hay algo de esa forma de organizar, en el mismo lugar, en la misma geografía, en el mismo contexto y con el mismo marco de obra trabajando. Y me parece que es importante cómo han organizado, digamos, esta exposición para compartirnos los conceptos, porque creo que también de alguna manera, más allá de la riqueza del archivo que acá nos muestran, hay algo de cómo organizar ese pensamiento para poder tener un horizonte común que supongo que se irá nutriendo entre lo que cada uno aporta desde su contexto y desde sus imaginarios y las prácticas que cada uno va relevando. Se ha hablado mucho de las imágenes, y a mí la verdad que me llama mucho y poderosamente la atención desde siempre, digamos, cuando observo este tipo de prácticas artísticas, sociales, colectivas, quizás por mi vicio de editora, que trabajo con autores que procesan textos, que son, que tienen otro tipo de circulación y que están marcados por otro tipo de contextos. Me sorprende, por un lado, cómo se pueden reproducir o repetir ciertas consignas en diferentes contextos, cómo se van contagiando los formatos, los soportes, los colores, las prácticas, y en ese sentido me gustaría que ustedes también nos cuenten cuáles son los casos que más ustedes han podido rescatar en ese sentido, como de la circulación de este tipo de prácticas. Y por otro lado, en relación al archivo, y me parece que es fundamental ese punto que se toca en todo este proyecto, pienso siempre en Juan Carlos Romero, digamos, también por conocer el trabajo que has hecho vos, Ana, con él, y en lo que ha pasado con su archivo, digamos, qué pasa con los archivos, con estos archivos que son tan frágiles, pero que a veces sí se logran de alguna manera construir, pero, digamos, de quién son esos archivos, cómo se logra protegerlos para que
digamos, el mundo del arte contemporáneo, que de alguna manera siempre quiere llevar al espacio de la colección privada estos archivos, puedan sobrevivir de otra manera. ¿Qué podemos hacer nosotros en relación a eso? Si existen también prácticas que podemos articular para seguir teniendo acceso, digamos, que eso siga siendo acceso público, que en definitiva es lo que, para lo que fueron hechos, ¿no? ¿Quieren que abramos a las preguntas y después ustedes responden todo, como hicimos? ¿O vamos uno? Si no contesto esto último. Me da la impresión, si entendí bien la primera pregunta, que de alguna manera la presentación quería responderla aunque sea parcialmente, ¿no? Como algo en proceso. Pero también que no solamente damos cuenta de prácticas, como decía un poco la cita de Zuli recién, de prácticas evidentes, sino a veces de prácticas muy minúsculas, ¿no? Muy pequeñas, secretas, íntimas, ¿no? Que también nos interesa visibilizar. Sobre lo segundo, no sé si todos lo conocen, Juan Carlos Romero fue un importantísimo artista conceptual argentino que falleció hace 2 años, sí, ¿no? En marzo del 2017. Hace casi 2 años, que fue integrante de la red desde el año 2008 y que fue, además de un enorme artista, profesor, militante sindical, militante político, un incansable archivista. Durante toda su vida alimentó un archivo que ocupaba toda su casa y que excedía su casa y ya ocupaba la casa que había sido de sus padres en el barrio de Avellaneda. Y en el año 2011, después de muchos años de pensar qué hacer con ese archivo, que además era consultado todo el tiempo por diferentes personas, incluida yo, que le dedico mi último libro, Vanguardia y Revolución, porque sin ese archivo y sin una memoria precisa de Juan Carlos y afectiva de todos esos materiales que él había reunido a lo largo de su vida, esa investigación que hice sobre arte y política en los 60, 70 no hubiera sido posible, ¿no? Un archivo que él abrió con mucha generosidad, que siempre concibió como una herramienta pública y que a partir del 2011 tomó la forma de una asociación civil para justamente institucionalizar ese archivo. Juan Carlos falleció con 87 años, o sea, le estaba pensando en qué pasaba después de su partida, ¿no? Con todo ese material que es sumamente relevante no solo para la historia de las prácticas de arte y política en la Argentina y en América Latina, sino para muchísimas otras cuestiones. Es el mayor archivo de gráfica que se conserva en la Argentina, tiene más de 2.000 afiches que van desde 1930 en adelante, un archivo de fanzines, de revistas culturales del underground, no solamente de América Latina, sino también de Europa, un archivo de libros de artista, de poesías, revistas de poesía experimental, de colecciones de objetos. Por ejemplo, tiene una colección enorme sobre el mate, la yerba mate, o sobre objetos que tienen que ver con la muerte, o sobre el tango, diferentes pasiones que él fue alimentando a lo largo de su vida y que no pasaba día sin que ese archivo fuera siendo alimentado, incrementado, activado de alguna manera, y que alimentaba además claramente su obra. O sea, la obra de Juan Carlos no se puede entender sin esa ida y vuelta con el archivo. El archivo no es el reservorio del después, sino es la condición de producción continua de su modo de entender la práctica artística como algo además necesariamente colectivo. Este archivo entonces se socializó en el 2011 con una asociación civil. Juan Carlos falleció en el 2017, como ya mencioné, y hace muy poco tiempo, menos de 2 meses, nos enteramos que el archivo había quedado en litigio judicial por la sucesión y que había sido vendido a un coleccionista de arte contemporáneo radicado en Nueva York. Es un archivo descomunal, imprescindible, y que, digamos, la red siempre interviene o intenta incidir en cuanto a política de archivos a partir de 3 cuestiones que Juan Carlos había hecho propias de una manera absoluta, que era la indivisibilidad del archivo, que el archivo no se dispersara, porque acá está, para citar de nuevo a Sueli, esta fiebre de archivos que está desguazando los archivos porque convierte parte de esos archivos en obra y descarta el resto como documento y lo convierte en parte del botín de guerra del mercado o del botín
preciado por el mercado de arte internacional, sobre todo para dar cuenta de prácticas que no, como las que estábamos mostrando antes, que no tienen que ver con la idea de una obra de arte acabada, sino más bien con obras procesuales, desmaterializadas, performáticas, donde el registro o el documento es el único rastro material que queda de ese tipo, de esos modos de hacer. Entonces, por un lado, la indivisibilidad de esos archivos, por otro lado, su localización en los espacios donde esos archivos tuvieron lugar para generar un ida y vuelta entre esa historia, ese presente que alimenta esas prácticas, deslocalizarlas por más que sean condiciones de preservación, también deshistoriza e impide una lectura contextual y situada de esas prácticas. Y finalmente, dos cuestiones muy importantes, que es generar condiciones institucionales para la preservación de esos archivos, pero también para su socialización. Para nosotros es fundamental que esos archivos puedan ser públicos, puedan estar accesibles para cualquier interesado. Entonces, a partir de esos tres grandes principios es que la red viene interviniendo en diferentes archivos. Uno fundamental me cuesta usar el pasado, el archivo de Juan Carlos Romero, y por eso hemos iniciado una campaña muy grande con otras muchas personas del medio artístico y cultural argentino que se han hecho eco de esta denuncia y que estamos intentando generar condiciones para evitar la venta y la salida del país de ese importantísimo archivo. Es un poco, no sé si contesto tu pregunta. Como ya dije al principio, Juan Carlos fue miembro activo de la red, fundamental, un querido amigo, y nos parece, más allá de esa afinidad, digamos, un legado imposible de renunciar para nosotros. Bueno, abrimos a las preguntas. Quizá agregar también a lo que decía Ana, que una de las cosas que hablamos mucho en la red también tiene que ver con el tema de la localización y de la no dispersión de los archivos. Tiene que ver, creo, también con algo que hemos estado hablando estos días y que tiene que ver con, muchas veces, algo que también creo que señaló Male en su exposición, con las condiciones de posibilidad para producir conocimiento situado, es que efectivamente tengamos archivos en nuestros lugares, digamos, que no se vuelvan una y otra vez a repetir estas relaciones entre norte y sur, donde el sur, digamos, cede sus materias primas epistemológicas para que las teorías sean elaboradas en el norte. Para que podamos elaborar teoría y pensamiento desde acá, también es necesario que esos documentos estén a la mano. Entonces también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Eso. No porque Harvard o los museos o las universidades del norte tengan condiciones de preservación, significa que es el mejor lugar para activar y situar esos documentos, sin duda. Las condiciones de institucionalización, ¿no? En este sentido también es muy impresionante el trabajo de, bueno, el perfil de la investigación en relación a sus modos de circulación. ¿Cómo se fue generando eso? ¿Cómo se fue gestando? Si fue desde el comienzo que se pensó en la investigación, como también como exposición, como publicación, o si eso fue creciendo en base a las reflexiones que ustedes fueron haciendo, porque incluso también vi que en la actividad del Centro Cultural de la Cooperación de octubre hicieron también ustedes una acción en el espacio público, y bueno, y cómo fue creciendo esa forma, esa práctica también de investigadores, y cómo fueron generando también esos movimientos hacia la circulación. A ver si me sale algo. Yo creo que un poco como se dio estos días, es decir, que no nos concebimos de ninguna manera como investigadores recluidos en el ámbito académico o condenados a un único modo de intervención, sino que creo que en nuestra práctica se conjugan, se articulan, se potencian modos de hacer que tienen que ver con el activismo, con la investigación y con la práctica artística. Un poco de la misma manera que concebimos con Iliana este encuentro, es que la red trabaja todo el tiempo, ¿no? Y perder la forma humana
siempre se pensó así, como un proyecto de investigación que no concluía en una exposición o en un libro, el libro como punto de partida y la exposición como punto de partida de nuevas investigaciones que mutaran, que transformaran, que interpelaran incluso y que continuaran por otras vías esa investigación necesariamente inacabada y de ninguna manera panorámica o completa. La red nunca tiene la pretensión de generar un contrarrelato completo, sino más bien como tirar de ciertos hilos, exponer ciertos casos, activar ciertas posibilidades de articulación y dejar que las cosas corran, ¿no? Solo un comentario, es que me distraje escuchando tu pregunta sobre, o sea, pensando cómo se tienen que generar las políticas en cada contexto, ¿no? Para que pueda haber entonces acervos públicos, condiciones, recursos, ¿no? Porque puede haber ganas, pero si no hay recursos también ahí estamos bastante maniatados. Pero me quedé pensando, Lucas Avendaño convocó la figura, la imagen del nahual, y me quedé pensando en que todo, por eso me distraje, perdón, que todos tendríamos que ser como nahuales de las memorias, ¿no? O sea, todos tendríamos que ser de alguna manera protectores, ¿no? O estas figuras que de alguna manera protejan esas memorias vulnerables, ¿no? Pueden preguntar. ¿O no? Sí, ahí tenemos una pregunta. Mi pregunta va por las micropolíticas de cómo se organizan los archivos, cómo pues a partir de la red y también de las otras instituciones, pues cómo se respetan, ¿no? Estas micropolíticas, tanto de la persona que descubre o la misma archivera, o cómo se organiza, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando de la forma que se archiva y cómo pasa y cómo se disemina, ¿no? Esa forma de organizar esa memoria cuando pasa a las instituciones, porque es pues me atraviesa mucho, ¿no? Como se desmembrena justamente la organización de la memoria por los mismos agentes creadores de esta memoria, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el archivo de Ana Victoria Jiménez, que pasa a la Ibero y se organiza de diferentes formas. Y cómo, pues, la organización primera, ¿no? que tiene Ana Victoria, por ejemplo, por eventos, por situaciones, en fin, se disgrega y pasan a hacer cajas con materialidades, ¿no? Se organiza por materialidades y creo que pues es una preocupación permanente que tengo yo también como pues que trabajo en los archivos, ¿no? Y es preocupante pues porque se pierde, ¿no? Se pierde pues o queda ahí en cajas con un montón de fotos, por ejemplo, que no están posibles, o sea, están ahí, pero no se puede pues consultarla, o sí, pero no hay referencias, ¿no? O como pasó, por ejemplo, con el archivo también de Nancy Cárdenas, que se digitaliza todo, pues se sube a la red con las plataformas de Camena de UACM, pero no hay tampoco cómo saber, o sea, uno sabe, sí, esa foto pues de los 80, sí, porque cómo se vestían, pero no están las referencias, ¿no? Y esas fotos, pues yo también tuve la posibilidad de consultarlas antes de que entrara a la UACM y sí tenían una fuente, ¿no? O sea, se sabía pues de dónde era, quiénes eran estos personajes y claro, al pasar y al organizar por materialidades pues se pierde eso. Cómo pues creo que hay un conflicto, ¿no? De las personas, pues de las personas que guardan esta memoria, que son también pues protagonistas de estas memorias, al pasar esta memoria a las instituciones o pues hay una fractura, ¿no? No sé, yo creo que, no sé, a mí también pasa con el respeto, ¿no? De cómo se organiza. Y pues para mí es un nudo, ¿no? Un nudo que pues me conflictúa mucho. Y hacer un paréntesis también para invitarles pues es que me olvidé el otro día, tú me dijiste que habías enviado un mensajito y todo y ya me olvidé invitar a Demás Liberaciones, Diálogos, Lucha, Feminismos y Disidencia Sexual, que es una exposición justamente de archivos de la disidencia sexual y los feminismos en el Memorial del 68, que creamos con el Laboratorio Curatorial Feminista.
Pues digo, es que el tema de la catalogación es un infierno, ¿no? Sinceramente digo, y la verdad es que también estamos, pues sí, ¿no? Digo, es la palabra que me vino, porque, o sea, estamos, no, es un infierno en el sentido de que, o sea, no hay todavía un acuerdo que pueda homologar todos los casos y que haya una manera de hacerlo para todos, ¿no? Digamos, las políticas de la GENE serán muy distintas a las que tenemos que inventarnos de alguna manera, ¿no? O sea, de ir a apropiar y de ir, generando una especie de traje a la medida según cada archivo que llega, en este caso, al Centro de Documentación Arqueya, que son además archivos pues muy distintos a los que otro tipo de archivistas, digamos, más tradicionales están habituados, ¿no? Entonces, también es una asignatura, digamos, que no está cerrada, ¿no? Que está constantemente en pugna, ¿no? Que nos mete a nosotros en problemas constantes y que además, no, o sea, yo no conozco un archivo, digamos, porque no existe, ¿no? Que se pueda agotar el campo, digamos, de reflexión y de materiales que se le pueda aportar, ¿no? Pienso, no sé, en el proceso Pentágono, o sea, digo, este es un fondo que ya está catalogado bajo ciertos parámetros, ¿no? Internacionales que fueron adecuados para las necesidades que tienen que ver con artes visuales, arte contemporáneo y demás, y materialidades heterogéneas. Sin embargo, claro, esa catalogación no pudimos tener, por ejemplo, a Víctor Muñoz sentado 7 meses todos los días para poder vaciar, digamos, como sus memorias en relación a cada uno de los materiales que contienen. Es muy complicado y nos damos cuenta permanentemente de archivos que están catalogados o muy avanzados que no satisfacen, ¿no? De alguna manera, porque, o sea, reponer, digamos, su campo es complejo, también es una fantasía, digo, hay cosas que se escapan permanentemente, ¿no? Digo, la cosa es cómo nos vamos profesionalizando para hacernos cargo de estos nuevos problemas, ¿no? Si nos interesa ser nahuales de las memorias, ¿cómo podemos irlo haciendo de una manera sensible y no ortodoxa, administrativa, institucional, de que es así y así es siempre, ¿no? O sea, que eso creo que sería una pena, un error. Sí, para mí es clave respetar las formas de organización propias de cada acervo documental, es decir, el modo en que llegan a la red o cuando la red se vincula con un archivo, ser sumamente cuidadosas y sensibles respecto de cómo se organizaron las cosas, desde qué lógicas, desde qué vocabularios, desde qué historias concretas, ¿no? Y hay un ejercicio que hacemos en la página archivosenuso.org, donde ya socializamos, creo que son 6 o 7 archivos digitales completos que tienen que ver con distintos proyectos de investigación en los que está articulada la red, de muy diferente dimensión y materialidad, y cada uno de estos archivos tiene su propia lógica y sus propios conceptos clave que las definen, o sea, y a la vez no hay un grado de especialización que impida que esos archivos se conecten entre sí. Todos tienen los descriptores básicos de lugar, fecha, nombres propios, pero luego hay una serie de conceptos clave, o usando el término de Jacobi, palabra fetiche, que insisten y que dan una organicidad específica a ese archivo, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé, por decir algo, en el archivo de prácticas creativas del movimiento de derechos humanos en la Argentina, obviamente la palabra máscara o la palabra silueta va a tener unas resonancias específicas que van a hilar una serie de prácticas, de modos de visibilizar a los desaparecidos en la Argentina durante la última dictadura, ¿no? Prácticas performáticas o visuales que encaró el movimiento de derechos humanos. Y ahí quizás eso se cruce con otros archivos y aparezcan otras asociaciones inesperadas, ¿no? Pero esos conceptos son específicos de ese archivo. Esto vuelve un poco locos a las instituciones porque no es un thesaurus para nada estandarizado, y cuando estos archivos entran en relación con centros de documentación institucionalizados aparecen como una suerte de oveja negra, no saben dónde demonios meterlo, ¿no? Esa tensión me parece que Sol la contaba muy bien respecto de las normas y la sensibilidad y la aproximación sensible a esos universos que queremos mantener intactos, ¿no? O lo más intactos posibles. Y yo, para complementar un poco lo que decía Sol y hablando también desde el Centro de Documentación Arqueya, creo que hay algo de la archivística tradicional que sí es muy válido y que debemos de recuperar, que es este llamado orden de procedencia, ¿no? Que es un poco respetar
un poco cómo estaban organizados los archivos, qué lógicas los gobiernan, qué información tienen, como una especie de arquitectura secreta o escondida que tienen los archivos ya, y que al ingresar a la institución pues hay que tratar de no borrarlos, ¿no? Este orden de procedencia creo que es importante. Y otra de las pequeñas acciones que podemos hacer, que no creo que sea tan pequeña la verdad, es tomar las decisiones correctas, ¿no? En Arqueya lo que tratamos de hacer es concebir la catalogación siempre como un proceso de investigación, como un compromiso, no simplemente como una tarea mecánica, y en vez de establecer criterios como institucionales que se apliquen a los archivos, tratar de pensar que cada archivo es un mundo completamente diferente y que genera lógicas diferentes y que por lo tanto requiere organizarse de distintos modos, ¿no? Entonces, una de las acciones que hacemos en Arqueya es que cada archivo se organiza de manera diferente de acuerdo a sus propias lógicas, ¿no? Pero pues sí, siempre hay un problema de descontextualización que sucede y que de alguna manera es inevitable y que hay que tratar de paliar con materiales adicionales, ¿no? Por ejemplo, entrevistas, activaciones o las mismas exposiciones, que son elementos que acompañan, digamos, a la estructura del archivo como esquema organizador, ¿no? de la memoria. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que ya me contestaron lo que yo quería comentar ahora, que es esa importancia de darle a la exposición una dimensión blanda, no desde términos de rock la seca, sino una dimensión donde nosotros podamos establecer conexiones y nodos que no sean presentados únicamente por ustedes, porque eso nos permitirá complejizar la exposición y lo que se nos está como trayendo de nuevo a la memoria. Sobre todo al revisar exposiciones donde se trabajan los activismos artísticos de Latinoamérica, se presentan de tal forma muy determinada por los equipos curatoriales y terminan diluyéndose al estar bajo una noción muy bidimensional de estas energías y concatenaciones, fuerzas que se van cruzando en estos procesos a los cuales ustedes están tan enfocadas en evidenciar, en volver a traer, ¿no? Me parece muy lindo lo que tú dijiste, Ana, de pensar el archivo desde esa perspectiva, con claves que uno pueda ir como pudiendo como unir esos cabos sueltos para que de tal forma podamos continuar otras investigaciones. Eso es muy honesto. Hay muchas exposiciones que no se presentan así y creo que hace falta que tengamos esa honestidad como investigadores de decir, mira, esto yo llego hasta aquí, ya es papel de ustedes empezar otras formas de dimensionar esto que se presenta. Nada más decir que me encanta que se estén haciendo estos ejercicios y que hayan presentado este proyecto y bueno, saber en qué museo están pensando, porque creo que no lo dijeron. ¿En qué lugar va a estar la exposición? En el 2021 va a estar en el Museo Reina Sofía y nuestra idea, igual que con Perder la Forma Humana, nuestra condición sine qua non es que la muestra itinere por América Latina. No está todavía seguro, pero tenemos muchísimas ganas de que venga a México y luego a Colombia. En principio esos dos lugares porque queremos buscar otras sedes que no hayan sido las de Perder la Forma Humana para seguir generando activaciones locales, interpelaciones, debates públicos en esos contextos, ¿no? Perder la Forma Humana fue a Lima y a Buenos Aires, entonces estábamos buscando a Santiago de Chile y a Montevideo, entonces estábamos buscando otras sedes. Sí. Brasil sería buenísimo, pero bueno, hay que ver si se puede. Gracias. Gracias, buenas por la presentación. Quería preguntar con relación a la producción de vocabulario. ¿Cómo fue que llegaron esas categorías? Porque me parece que es sumamente importante el proceso de generar categorías, porque al final de cuentas la categoría produce también de una u otra manera aquello que se muestra, en el sentido no solo de que lo organiza, sino que dirige la mirada, dirige el pensamiento. Entonces, ¿podrían hablar un poco de esto? ¿Cómo se produjeron esas categorías? ¿Por qué esas categorías? ¿Cuál es el sentido político de las mismas? Que más o menos, bueno, está claro, pero en el trabajo en equipo, pues, ¿cómo es que este proceso se da? Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que no sé si te lo podría contestar
sistemáticamente, porque ha sido un proceso muy largo, casi nos llevó más de un año y las categorías no son estables todavía. Tuvo que ver con reuniones de trabajo cada 2 semanas de todo el colectivo. Recurrimos mucho, como estamos todos muy dispersos y muy lejos, a larguísimos chats de Skype para poder elaborar. Y algo muy fundamental en esta deliberación colectiva es que los términos que se van proponiendo y se van tensando y se van descartando y se van resignificando. Por eso conté también que giro gráfico significaba una cosa al comienzo y está significando otras cosas ahora. Es muy importante, decía, que esos conceptos en general emanen de las propias prácticas, como por ejemplo el caso de pasafronteras, que es un término que acuñaron las propias migrantes bolivianas para pensar su hacer, o que emerjan del proceso de investigación, pero con la capacidad de articular más de una práctica. No nos interesan conceptos que sean unívocos o unidireccionales, que se restrinjan a una práctica, sino conceptos que sean capaces de vertebrar, articular, poner en común prácticas que no nos aparezcan tan evidentemente afines, ¿no? Es un poco ese el ejercicio. No sé si querés agregar algo. A mí me interesaba preguntarles cómo hacían, digamos, bueno, todo archivo siempre tiene que tener un recorte, seguramente quedan un montón de cosas afuera. ¿Cómo se hace esa selección y si tiene que ver con el impacto de esas prácticas en los contextos en los que se realizan, en los vínculos afectivos que ustedes tienen como investigadoras, en la relación que encuentran entre las prácticas de un contexto y de otro, ¿no? Pues ya decías que los conceptos también se ponen en común y supongo que eso tiene mucho que ver. Así que bueno, me gustaría que me cuenten eso. Bueno, diste en el dedo en la llaga, se llama lo tuyo, porque ahora justamente estamos en ese momento dificilísimo de haber reunido, digamos, las propuestas de todos los investigadores y darnos cuenta que con todo ese material llenamos 30 veces el museo, por ser conservadora, digamos, 30 o 60, o sea que es un disparate el material que articulamos y va a haber una necesaria y durísima operación de recorte y selección que básicamente tiene que ver, me parece a mí, con vertebrar los conceptos de manera consistente, es decir, qué prácticas de todas estas que fuimos mapeando y relevando pueden confluir para dar articulación a esos conceptos. Pero por otro lado, algo que decíamos con Sol también es que todo ese trabajo que necesariamente sabemos que va a quedar afuera, porque una exposición siempre es limitada en cuanto a qué puede entrar, también va a activar otras posibles activaciones, o sea, otras exposiciones, otras investigaciones, otras publicaciones. O sea, tenemos muy claro que la exposición, digamos, del 2021 del Reina va a ser importante, pero que no es el punto final de este proyecto, sino una de las instancias de visibilidad que va a desplegar sin duda otras resonancias, ¿no? Bueno, ya que están callados, voy a aprovechar a Sol también, porque bueno, acabamos de... Sí, ya casi es la hora, pero creo que tenemos un momento para una última pregunta. ¿Alguien tiene una última pregunta? Si no, la hago yo. Estuvimos, bueno, ahora en este momento en el MOAC está la exposición Arte Acción y me parecía súper interesante la forma en la que, bueno, el archivo se abre al museo de manera expositiva. ¿Cómo habita el archivo en el museo? ¿Qué características tiene esa relación? ¿Y cuáles son también las problemáticas, los conflictos? O sea, y qué es lo también más enriquecedor de poder llevar a una exposición al archivo. Bueno, varias cosas de las que ya se mencionaron. Qué pena que se levantaron ahorita Brian Smith y Cristian Aravena, porque también ellos junto con Alejandra Moreno hicimos esta investigación. Pero como decía Elba, o sea, el Centro de Documentación Arqueya genera 2 exposiciones al año con sus acervos documentales, que han pasado como por dispositivos muy variados, ¿no? Desde una exhibición de un fondo en particular, o como por ejemplo Juan Hacha o Arte Acción, que son más bien una pregunta una pregunta que se intenta responder desde los distintos acervos que tenemos, ¿no? Son sin duda, digamos, dispositivos que nos permiten ensayar
¿no? Porque también lo entendemos así, como ensayar maneras de socializar y de comunicar eso que tenemos en nuestro resguardo, siempre bajo la perspectiva de que una exposición, o sea, es imposible contar todo siempre es una fantasía, darle lugar a todos es una fantasía, pero intentar, digamos, hilvanar a través de diferentes residuos, pues una micronarrativa en este caso, ¿no? Entonces, nos enfrentamos, digamos, siempre como a una pregunta sobre cómo podemos acercarnos cada vez mejor a maneras de exhibir, de espacializar esos materiales también. Y por otro lado, claro, o sea, digamos que ese trabajo que hace uno desde cierto estómago y cierta convicción, también a la vez cómo es golpeteado por lo que genera a pesar de lo que uno quiere, ¿no? O sea, digamos, la red de conceptualismos del sur, con el tipo de práctica que se llevó a cabo desde la red o digamos como agentes individuales, parte de un sitio, pero claro, a veces es fagocitado de una manera que uno no quisiera por otro tipo de estructuras, ¿no? Digamos que ese trabajo de visibilización y de politización o de volver a darle como cierta, restituirle cierta potencia como esos documentos, genera a su vez también pues otro tipo de apetitos, no siempre afines al nuestro. Pero en fin, o sea, esto no se acaba. Bueno, damos por cerrada la mesa, gracias por acompañarnos hoy. Ahora a las 8 de la noche tenemos Antígona del grupo Yuyascani de Perú, que está en el Foro Dinosaurio, así que bueno, los invitemos a que nos acompañen y ya con eso daremos por cerrado. Una cosita, vino una persona a decir que para ver Antígona se tienen que salir y volver a entrar. Muy bien, no sabemos muy bien qué significa, pero es así. Si lo dijeron, es así. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en el encuentro Pensamiento Situado de la Cátedra Pensamiento Situado. Bueno, hasta pronto.